La enorme industria armamentista de Rusia ha sido la columna vertebral de su economía y la fuerza impulsora detrás de la guerra en Ucrania. Literalmente, se han invertido billones de dólares en ella, y la industria disfrutó de un crecimiento rápido y sin precedentes durante los primeros 3 años del conflicto. Sin embargo, ahora comienza a estancarse y ni los funcionarios bancarios rusos ni la Agencia Oficial de Estadísticas pueden ocultarlo. Esto es importante porque Rusia depende de su complejo militar industrial de varias formas. Obviamente depende de él para suministrar los innumerables tanques, vehículos, drones y bombas que lanza a Ucrania, día tras día, noche tras noche. Pero también necesita el complejo para evitar que su economía caiga en una recesión dramática y potencialmente ineludible. La industria se ha vuelto un salvavidas para la economía del Kremlin. Otros sectores en Rusia, como manufactura, agricultura y minería, han tenido dificultades y se han rezagado. Mientras la guerra continuaba, la industria militar logró mantenerse firme y estable durante mucho tiempo, e incluso experimentó tasas de crecimiento rápidas en ciertas etapas, entre 2022 y 2025, pero innumerables expertos y analistas financieros sabían que ese crecimiento no duraría para siempre. Ningún país puede depender solo de su ejército para sostener su economía, y las primeras señales de advertencia comenzaron a aparecer en el verano de 2025 en el Foro Económico de San Petersburgo, cuando la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, admitió que los recursos financieros del país se agotaban. El ministro de Economía, Maxim Reshetnikov, confirmó que Rusia estaba cerca de una recesión. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, coincidió y señaló que varios gobernadores regionales tenían problemas para cubrir sus presupuestos, con las ganancias empresariales a la baja, las exportaciones también disminuyendo y la economía en general en un estado cada vez más grave y desesperado. Aún así, el presidente Vladimir Putin optó por seguir la guerra, anunciando solo pequeños recortes al presupuesto de defensa para 2026 y prometiendo luchar contra Ucrania hasta lograr los objetivos rusos. El Kremlin asignó casi el 40% de su presupuesto federal a defensa y aplicación de la ley para 2026 y años posteriores. Este compromiso obstinado y temerario con el conflicto, a costa de casi todo lo demás, inevitablemente ha llevado a la economía rusa a un estado aún más inestable. Putin ha decidido caminar por la cuerda floja, apostándolo todo a la industria armamentista y esperando ser lo suficientemente fuerte para mantener su economía en marcha mientras continúa la guerra. Pero esa cuerda floja está empezando a desgastarse, como lo muestran las estadísticas recopiladas por el medio ruso The Moscow Times y publicadas en un informe de octubre titulado «La economía ha perdido su último margen». La producción militar en Rusia ha comenzado a disminuir, comienza el informe. El complejo militar industrial, motor principal de la economía rusa por billones en gasto estatal de defensa, ha fallado inesperadamente. Por primera vez desde la guerra, las industrias del complejo militar industrial se han estancado o reducido su producción tras casi 3 años de fuerte crecimiento. Según datos de Rosstat, Rosstat es el nombre abreviado del Servicio Federal de Estadísticas del Estado de Rusia, la agencia gubernamental de estadísticas que publica regularmente datos relacionados con numerosos procesos sociales, económicos, demográficos y ambientales en todo el país. Sus datos de septiembre de 2025 mostraron algunas caídas sorprendentes en la producción de sectores específicos relacionados con el complejo militar industrial. Por ejemplo, señaló el Moscow Times, la producción de productos metálicos terminados, que creció un 264% en 2023 y un 316% en 2024, y que aún mostraba un aumento del 212% en agosto, inesperadamente se volvió negativa en septiembre, cayendo un 16% interanual. Esa es una caída muy fuerte y repentina, pero no es la estadística más condenatoria de este informe. Producción. En la categoría de otros equipos de transporte, por ejemplo, que incluye específicamente tanques y vehículos de combate de infantería, su producción cayó aún más, de manera dramática, pasando de un 612% en agosto a solo un 6% en septiembre. En otras palabras, la cantidad de tanques y otros vehículos blindados producidos en septiembre fue menos del 10% del total de agosto. Estas cifras empeoran al compararlas con los 2 años previos, que crecieron 29% y 342%. En comparación con las cifras de agosto, la producción de productos metálicos terminados cayó un 6% en general, mientras que la de otros equipos de transporte se desplomó en un sorprendente 20%. Los analistas del Grupo de Análisis de Estadísticas Económicas de Rusia
describieron estas cifras como impactantes. Indicaron que los sectores industriales ligados a la defensa, que antes sostenían la economía rusa, ahora empezaban a hundirla. MMII informó que el índice manufacturero general de Rusia creció solo 0.4% interanual en septiembre, 8 veces menos que el 2.4% de agosto. En resumen, todos estos datos nos dicen algo muy claro. La industria armamentista de Rusia está realmente en declive. Ese es un gran problema para la economía rusa, que depende de su sector de defensa para evitar la recesión en los últimos meses. La situación es tan grave que incluso altos funcionarios del sector financiero ruso ya alertan sobre ello. Denis Popov, por ejemplo, quien es el analista principal del banco estatal Banco Prosviasbank, lo reconoció. La industria manufacturera, el mayor sector económico de Rusia, tuvo su crecimiento más bajo desde inicios de 2023. El crecimiento de la manufactura en septiembre fue el más bajo desde inicios de 2023. Además, el crecimiento continuó observándose en un número limitado de industrias. La industria alimentaria, farmacéutica y parte de la ingeniería mecánica. La ingeniería mecánica, motor clave de la manufactura, no creció significativamente por primera vez en mucho tiempo, menos 0.1% interanual en septiembre, 7.8% interanual en el tercer trimestre y 9.2% interanual de enero a septiembre. Y los datos solo empeoran a partir de ahí. La producción industrial total de Rusia, que aporta cerca del 30% del Producto Interno Bruto, se ha estancado, creciendo solo 0.3% anual en septiembre de 2025, frente al 5.6% del año anterior. Popov concluyó: la producción industrial, que representa casi el 30% del Producto Interno Bruto, prácticamente ha dejado de crecer. La débil dinámica positiva se debe al crecimiento en un número limitado de sectores. Creemos que los riesgos de un enfriamiento excesivo de la economía rusa son muy altos, especialmente considerando los recortes presupuestarios que se avecinan en el cuarto trimestre. Los analistas de la Agencia de Desarrollo Económico TSMAKP de Rusia han reforzado esta sombría evaluación al señalar que la producción industrial total también ha caído un 36% desde diciembre de 2024 y las industrias civiles han visto disminuir su valor y producción a lo largo de 2025, cayendo un 11% para septiembre en comparación con el inicio del año. En el sector manufacturero, 18 de 24 categorías monitoreadas por Rostad, que suman cerca del 80% de la producción industrial, están oficialmente en recesión. Y el sector de maquinaria, que depende en gran medida de los contratos de defensa otorgados por el gobierno ruso, también vio caer sus cifras. En septiembre de 2025, cayó 0.1% tras un alza interanual de 157% en agosto. La economía también enfrenta una caída del 21% en los ingresos energéticos, un déficit 5 veces mayor de lo esperado y un Producto Interno Bruto que no avanza en absoluto, con la Academia Rusa de Ciencias estimando que se redujo un 0.6% en la primera mitad de 2025. El crecimiento anual casi ha desaparecido por completo, alcanzando un total mínimo de solo 0.4% durante los meses de verano de julio y agosto. Las cifras muestran un panorama claro. La industria armamentista de Rusia ya no es la fuerza imparable que solía ser, y no se puede contar con ella como si fuera un pilar inamovible en el que la economía rusa pueda apoyarse. Esta, como cualquier otra industria, es propensa a periodos de declive y pérdidas. Ahora, veamos más de cerca por qué está sucediendo todo esto. Y no es solo una razón, es toda una multitud de factores, todos entrelazándose y contribuyendo al caos económico del Kremlin. En Rusia, expertos financieros creen que los problemas de la industria se deben a restricciones presupuestarias. Natalia Orlova, por ejemplo, quien es economista en jefe en Alfa Bank, teme que los planes para endurecer la política presupuestaria afecten el crecimiento industrial en el futuro cercano. Si bien los cambios recientes en el presupuesto ruso son sin duda un factor que contribuye a la crisis económica, hay varios otros elementos que probablemente están teniendo un impacto aún mayor. 5 elementos para ser exactos. El primero, y quizás el más obvio y el de mayor impacto de todos, es la guerra misma. Ha sido un conflicto sumamente costoso en todo sentido. Rusia ha perdido grandes cantidades de personas, equipo, recursos y dinero. Aunque ha invertido grandes sumas de su fondo de riqueza nacional y otros recursos en la invasión,
el Kremlin aún no logra las victorias en el terreno que esperaba. Allá en 2022, cuando las primeras tropas rusas pisaron suelo ucraniano. En cambio, la nación ha visto a más de 1 millón de soldados muertos o heridos, junto con miles y miles de tanques, vehículos blindados y de combate de infantería, transportes de personal, sistemas de artillería, vehículos de movilidad, cañones antiaéreos, sistemas de defensa aérea, radares, aviones, helicópteros, embarcaciones navales, lanzacohetes y otros recursos dañados o completamente destruidos. Los costos de esas pérdidas son incalculables. Por ejemplo, existen los enormes y crecientes costos de reclutamiento, ya que Rusia se ha visto obligada a ofrecer incentivos en efectivo cada vez mayores y salarios militares más altos para animar a los ciudadanos aptos a inscribirse y unirse a la lucha. Además, los inevitables costos de compensación que se pagan a las familias sobrevivientes cuando tantos de ellos inevitablemente pierden la vida. Incluyen costos de adquisición, producción, mantenimiento y reparación de vehículos, tanques, radares, aviones, bombarderos, misiles, drones y defensas aéreas. Algunos de estos sistemas están valorados en decenas o incluso cientos de millones de dólares por unidad. Así que, cuando Ucrania destruye un radar o un sistema de defensa aérea, por ejemplo, Rusia puede encontrarse de repente con un enorme hueco en su presupuesto militar. Y si quiere seguir siendo competitiva y agresiva en los campos de batalla, a lo largo de las extensas líneas del frente, tiene que llenar ese hueco. Y muchos más surgen cuando operadores de Ucrania bombardean sus activos y eliminan objetivos de alto valor, lo cual no es sostenible. Ni siquiera una economía tan grande como Rusia puede continuar produciendo costoso equipo militar, reparando daños, pagando salarios militares crecientes y financiando una guerra que parece más estancada que una victoria rusa contundente. También están los ataques ucranianos con drones y misiles a la infraestructura petrolera que han causado más caos económico y una de las peores crisis de combustible que ha vivido la Federación Rusa. El segundo gran factor del inevitable declive de la industria armamentista son las sanciones. Las sanciones se impusieron rápidamente a Rusia, casi inmediatamente después de que comenzó la invasión, y se han vuelto progresivamente peores con el tiempo, con los bancos rusos, las empresas, la élite e incluso la población general siendo gradualmente excluidos de los servicios financieros del mundo y castigados por participar en un conflicto brutal, sangriento e innecesario. Al principio, gracias a las medidas preparatorias tomadas antes de la invasión, Rusia y sus industrias, especialmente la industria de defensa, pudieron sobrevivir a estas sanciones relativamente ilesas. Pero poco a poco han pasado factura y la industria armamentista siente la presión. A medida que las olas más recientes de sanciones hacen cada vez más difícil que las empresas de defensa rusas importen las tecnologías y componentes vitales que necesitan para continuar con sus proyectos de desarrollo de armas y defensa. Muchas de estas empresas descubren que no pueden trabajar en drones con inteligencia artificial y defensas aéreas avanzadas, porque muchos países en el mundo se niegan a venderles. Y Rusia puede ser una tierra vasta con muchos recursos naturales propios, pero al igual que cualquier otro país, no puede fabricar todo de manera interna. Debe contar con socios externos que la apoyen. Si esos socios cierran puertas y cortan comunicación, muchas empresas de defensa rusas no tendrán a dónde acudir. Además, este problema es inevitable para Rusia, ya que las sanciones no solo persisten, sino que empeoran con el tiempo. El 23 de octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia para presionar a Putin a negociar la paz. Las nuevas sanciones se centran en la industria petrolera rusa, que está estrechamente vinculada al complejo militar industrial, ya que el petróleo y el combustible son tan vitales para alimentar las máquinas que fabrican las armas y el equipo militar de Rusia, así como para mantener ese equipo funcionando en el campo de batalla. Rosneft y Lukoil, gigantes petroleros rusos, son principales objetivos de estas sanciones, junto con muchas subsidiarias, con todos los activos y bienes de estas empresas en Estados Unidos totalmente congelados. También, cualquier institución financiera extranjera que tenga transacciones importantes con empresas sancionadas puede enfrentar sanciones secundarias. La Unión Europea incrementa la presión sobre Rusia con sucesivos paquetes de sanciones, usualmente dirigidas al crucial sector energético. Muchos lo ven como el motor vital de la economía rusa y su maquinaria de guerra. Vladimir Putin, como siempre, ha mostrado desafío,
afirmando que las nuevas sanciones tendrán poco impacto en su economía. Pero él ha hecho afirmaciones similares en el pasado, y los hechos son claros para todos. La tercera razón del colapso de la industria armamentista de Rusia también está relacionada con otros países, ya que cada vez menos de ellos están invirtiendo fuertemente en equipo ruso. El país siempre ha sido una de las principales fuentes de tanques, vehículos blindados, aviones de combate y otros sistemas militares en el pasado. Se ganó una reputación entre muchas naciones, especialmente en Asia, por ofrecer algunos de los equipos más robustos a precios justos. Ahora, sin embargo, esos países empiezan a ver la fachada rusa como todos en el mundo. Leen noticias y ven titulares sobre tanques rusos destruidos en Ucrania y vehículos blindados sin poder romper las defensas de Kiev. Ven sistemas de artillería fallando, defensas aéreas demostrando ser inútiles incluso contra los drones más baratos y básicos, y radares siendo eliminados sin previo aviso. Y muchos empiezan a preguntarse por qué querrían gastar cantidades exorbitantes de dinero en sistemas tan débiles y frágiles, cuando en su lugar podrían encontrar mejores alternativas en otro lado, o incluso intentar hacer las suyas propias. La India, por ejemplo, que resulta ser el quinto mayor gastador militar del mundo, históricamente ha sido un gran comprador de armas rusas. Sin embargo, está empezando a alejarse de las importaciones del Kremlin, prefiriendo en su lugar enfocarse en su propio crecimiento. La iniciativa Hecho en India promueve mayor producción nacional de armamento y defensa, reduciendo la dependencia de importaciones. Incluso cuando India importa, ahora prefiere a otros países sobre Rusia. En octubre de 2024, acordó con Estados Unidos comprar drones Reaper, y su ministro de Defensa, Rajnath Singh, anunció recientemente que cerca del 70% del equipo de defensa de la India solía ser importado. Ahora, esa misma cantidad se está produciendo localmente, y eso significa que mucho menos dinero está siendo canalizado de Nueva Delhi a Moscú. India no es la única nación que se aleja de los acuerdos de armas rusos. Vietnam, que hace décadas formó su ejército con equipo soviético, ahora considera comprar sistemas estadounidenses como el C-130J Super Hércules y los F-16. En vez de gastar en equipo ruso de baja calidad, que ha sido ineficaz en Ucrania, las estadísticas de este declive son asombrosas. En 2021, Rusia exportó armas por $146.000 millones. En 2024, la cifra bajó de $1.000 millones. En 2019 tenía 31 compradores de armas activos. Para 2024 es a 12 y es probable que siga disminuyendo aún más. La cuarta razón del declive de la industria armamentista es la escasez de mano de obra. Rusia enfrenta una verdadera crisis laboral, provocada casi en su totalidad por la guerra. Se reporta que 1 millón de rusos han salido del país desde el inicio del conflicto, incluyendo a muchas de sus mentes más brillantes y jóvenes recién graduados que podrían haber contribuido enormemente en campos como el desarrollo militar y la ingeniería. Miles han sido reclutados o forzados a la guerra, donde muchos han muerto o quedado heridos y tal vez no puedan volver a trabajar. Los que se quedaron en Rusia simplemente no están disponibles en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades insaciables del complejo militar industrial. Una declaración del propio Parlamento ruso en 2024 reconoció que la industria de defensa del país tenía una carencia de 40.000 trabajadores y que el ejército ruso seguía sufriendo grandes pérdidas. Y reclutar a miles más cada mes para reemplazar a los muertos o heridos, este problema persistirá. En respuesta, las empresas de defensa han introducido varias iniciativas nuevas en un intento desesperado por satisfacer la demanda. Muchas instalaciones abren 24 horas con empleados en turnos de 12 horas y 6 días laborales por semana. Algunas empresas han tomado medidas extremas, empleando reclusos locales o trayendo trabajadores de Corea del Norte para cubrir vacantes. Cientos de mujeres han sido traídas en avión desde África Central y Occidental para trabajar en la fábrica de drones a la Buga. Mientras más se prolongue la guerra, peores se volverán estos problemas, y Rusia inevitablemente se está quedando sin personas realmente capacitadas, calificadas y experimentadas para ocupar los puestos que se necesitan en su vasta industria armamentista. Con personal menos capacitado y sobrecargado cubriendo esos puestos, los errores y desastres son casi inevitables. La última razón se resume en una palabra: simplificación. Debido a los problemas mencionados anteriormente, como las dificultades para encontrar socios de importación y exportación, además del efecto paralizante de las sanciones, muchas empresas de defensa rusas no pueden enfocarse en proyectos militares futuristas ni desarrollar sistemas nuevos. La mayoría sigue fabricando tecnología simple de la era soviética
y productos de baja calidad en grandes cantidades. Según un informe de Chatham House, la producción probablemente deberá simplificarse y ralentizarse en los próximos años. Mientras tanto, Rusia se verá obligada a aceptar una menor calidad en su producción y sufrirá una estancación en la innovación de su investigación y desarrollo tecnológico. El problema aquí es que las industrias no sobrevivirán si simplemente se quedan quietas y se estancan. Necesitan evolucionar, crecer, superar sus límites y sobrepasar sus fronteras. Y esto es especialmente cierto en el campo de la defensa, que siempre está evolucionando y cambiando con los tiempos. Las empresas de defensa del Kremlin van a encontrar cada vez más difícil innovar, y muchas de las empresas más pequeñas podrían verse obligadas a cerrar como resultado. Esto también perjudicará la producción total de la industria armamentista, y las fuerzas rusas en las líneas del frente seguirán recibiendo el mismo equipo mediocre que han estado usando durante años. Ucrania, en cambio, tiene armas nacionales más grandes y mejores, y además recibe armamento avanzado de sus aliados. En resumen, los problemas de la industria armamentista rusa no son solo económicos, también afectan las posibilidades del Kremlin de ganar la guerra. Y a medida que la industria se deteriora, esas posibilidades se vuelven cada vez más sombrías. Ahora, puedes aprender más sobre cómo las sanciones y la corrupción interna también están contribuyendo al colapso continuo de la industria militar rusa en este video. O bien, para una visión más general de cómo esta guerra empieza a salirse de control desde la perspectiva del Kremlin. Mira este video, donde los valientes defensores de Ucrania emplean misiones encubiertas, estrategias secretas y ataques precisos en las líneas enemigas para dañar fuertemente a Rusia desde dentro. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para ver más videos informativos, interesantes y actualizados sobre la guerra en Ucrania y otras noticias militares importantes de todo el mundo.